Hola, padre. Hola, ¿cómo andamos? Ahora sí, bueno, todavía no es lo mío. Bueno, pero este tiempo nos ayudó a ir conociendo más, ¿no? Sí, ahí estamos. Es la vida. Bueno, ¿vos me estás escuchando bien ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, gracias por prenderte a este momentito de charlar juntos, ¿eh? No, Muy por bien. favor, muchas gracias a usted. No, no. Sé que tenés mucho trabajo y que vas de un lado a otro. Esperemos que este tiempo sea una pausita en tu trabajo. ¿M? Bueno, gracias, padre. Bueno, cuando hablamos un poquito y no sé si en su momento Facundo te contó algo o quedamos ahí como nos dio el teléfono y charlamos, hace un tiempito estamos haciendo unas charlitas que se llaman charlas del corazón, ¿sí? Para Sí, conocer, entre comillas, algunos personajes públicos, pero otras cositas que no se conocen, ¿no? Igual, bueno, ya varias cosas tuyas se conocen y la gente lo conoce. Entonces, bueno, pero más allá de eso, saber que, bueno, que hay gente que no sabe o te ha visto alguna vez y te ha visto o en los medios o en tu trabajo legislativo, pero no conocen tu historia, ¿no? Conocen una partecita. Eh, ¿Te animás entonces a que charlemos un poquito? sí, sin ningún problema. Bueno, ¿quién es Toti Flores? A ver. Ah, yo en realidad me identifico como un obrero metalúrgico, que es lo A que más ver. me gustaba como oficio, como lo que hacía. Porque ahí descubrí que podía aprender un oficio importante. Imagínese la época de los años 70, 80, el gremio metalúrgico era poderoso, pero también ahí descubrí que cuando aprendí el oficio de tornero, que un fierro todo oxidado, de pronto, pasado el torno, dándole la medida, podía ser una pieza de precisión milimétrica que se podía evaluar si estaba bien o estaba mal en centésima de milímetro. Así que, Uh-huh. un fierro cualquiera. Así Un que eso fierro, fue que ahí me marcó. está. Sí. Y eso es lo que más me gustaba, digamos, ¿no? Ver esas cosas que se transformaban. Uh-huh. ¿Y cuántos años tenías en ese momento? Y yo empecé a aprender el oficio allá por los 19 años más o menos. Lo Uh-huh. aprendí en principio mirando, barría un taller y después ahí pispeaba. Y alguna vez me compré un libro de tornería porque yo me gustaba eso. Y me fui, me presenté, me acuerdo un pedido donde pedían medio oficial tornero y la verdad que era un audaz porque nunca había trabajado en un torno, hasta que el ingeniero ahí, el encargado, me dijo, bueno, ahí está, empiece a trabajar. Lo Uh-huh. primero que vi fue 3 botones, y ahí digo, bueno, sentido común debe ser el verde para prender la máquina y el rojo para apagarlo, pero la verdad que fue... Y después era un torno copiador, por lo tanto era fácil la tarea, y de la prueba salí más o menos airoso, pero bueno, todo lo que había leído en ese libro me sirvió para decirle al ingeniero que yo algo sabía, Uh-huh. pero nunca había tenido práctica. Cuando termina y me dice, bueno, mañana venga a trabajar, ahí me confesé y le dije, mire que yo tengo muy poca práctica. Decir muy poca era ese día, digamos, ¿no? Por supuesto el ingeniero no lo sabía. Y así fui Sí. aprendiendo. Ajá. Y aprendí también que era muy hábil para trabajar en producción. Uh-huh. Concentrado ahí, repitiendo la tarea, era una cosa de que lo podía hacer. Uh-huh. Eso es la facilidad que te da el torno copiador, digamos, ¿no? Vos ponés la pieza, sacá, ponés, sacá, punto. Medís si está bien, está mal, le vas dando más o menos ¿Y, y eso, avance. y eso dónde fue? Eso ¿En fue dónde, dónde en vivías? un, ¿Ahí ya en La Matanza yo vivías? vivía, no, yo vivía todavía en San Martín y eso fue un tallercito, un taller muy chiquito en Uh-huh. Liniers, que Ajá. trabajaban 5 personas. Era esa Uh-huh. época también en donde esos talleres proliferaban por todos lados. Y ahí en esos talleres se aprendía, ahí es donde se aprendía el oficio.
Por supuesto que hacía de todo ahí, ¿no? No solamente trabajaba en el torno, sino barría, acomodaba piezas, limpiaba, como todo joven que entra a aprender el oficio. Después empecé a trabajar en fábrica más importante. Tuve un trabajo en una empresa sueca que hacía metal duro en La Matanza, y cuando pude empezar a trabajar ahí me vine a La Matanza. Ya hacía un año y pico que vivía en San Martín, en Barrio Libertador, en una villa, y ya cuando me vengo a La Matanza me vengo a vivir en un terreno prestado en un principio, que puse una casilla, pero ya pensando en que me tenía que comprar el terreno. Y Y antes de trabajé en estar... varias empresas metalúrgicas en La Matanza, Ujú. en Santa Rosa, que ahora es Asindar, ¿no? Ahí también vi la maravilla de la fundición de- de acero, esas Ujú. cosas. Yo trabajaba en un tren laminador, también ahí un trabajo muy pesado. Mi contextura chiquita no me favorecía mucho, pero me querían mucho los obreros, que también venían del interior como yo, y me acompañaban mucho. ¿Y de dónde eras originario vos, que viniste para Buenos De, Aires? de San José de Feliciano, en la provincia de Entre Ríos. Ajá. Yo vine a los 18 años, 17, 18 años, y no vine como muchos jóvenes que venían del interior en busca de trabajo. Yo tenía un trabajo que desde chico había hecho ahí en Feliciano. En principio empecé vendiendo diario a los 8 años, y luego trabajé en la agencia Diario y Revista, que aparte era librería, juguetería, imprenta, tal cual se acostumbra en el interior, digamos, ¿no? Ujú. Y bueno, y yo desde chico perdí a mi padre, que sé yo, a los 4 o 5 años, no lo conocí. Tenía un problema de alcoholismo, y entonces un día se fue y me crió mi madre junto con 7 hermanos más que éramos. Yo era el más chico, pero tenía ese trabajo en esa librería hasta que me vine. Me tuve que venir porque una de mis hermanas, por un problema de amores, se suicidó, y era la última que quedaba en Feliciano. Todos los demás se habían venido a Buenos Aires. Y bueno, mi madre eso no aguantó, y mis hermanas que estaban acá en Buenos Aires pedían que lo trajera. Pero ella no quería venir sin su hijo más chico, Eras que se iba a vos. quedar indefenso, según ella, ¿no? Entonces yo me tuve que venir, y en principio con la idea de volver a Feliciano, porque era una cosa. Pero después Buenos Aires te va acostumbrando a otras cosas que no tenés. Para mí fue un impacto muy fuerte, porque cuando mis hermanos iban, yo a veces cuento esto y trato de explicarlo porque no sucede hoy. Mis hermanos iban a Feliciano en enero, febrero, cobraban el aguinaldo, cobraban las vacaciones, e iban como gente Como pudiente, reyes. gastaban todo allá. Y por supuesto se veía como que ganaban muy bien. Y te contaban las maravillas de Buenos Aires, ¿no? Qué sé yo, tenían luz eléctrica. Yo vivía en una casa donde no había luz eléctrica y el piso era de tierra. Y bueno, mis hermanos contaban que había luz eléctrica, televisión, que ellos tenían televisión, y que tenían Mm. piso de cemento, alisado. Te contaban todas esas cosas, lo lindo que era vivir en Buenos Aires. Y así que yo me vine con una ilusión de que iba a cambiar mi vida en relación a eso. Lo que nunca me dijeron, que vivía en una villa, porque el estigma de vivir en una villa también en el interior era muy presente en ese momento, ¿no? Y cuando llegué el impacto fue muy fuerte para mí. Pero era época en que vos vivías en la villa pensando en cuándo te ibas a ir, y eso tenía que ver también cómo era la construcción, que era una casilla de madera, que te sacaba, cuando comprabas el terreno, te sacaba de la villa esa casilla y te lo llevaba, y el terreno que compraba era cerca de donde pasaba el colectivo que te dejaba en el trabajo, porque vos tenías la ilusión que toda tu vida activa iba a tener esa misma empresa, digamos, ¿no? No pensaba que ibas a andar cambiando. Era otra época absolutamente distinta.
y el trabajo te ordenaba. Y ¿cuántos años tenías cuando viniste con tu mamá? A los casi 18. Casi 18. Quiere decir Sí, que sí. viniste para acá, bueno, empezaste a trabajar, después te fuiste para La Matanza y hiciste una casita. ¿Ahí estabas Sí, solo o sí. estabas con tu mamá? No, también me lo llevé a mi mamá y ahí ya empecé a noviar y me terminé casando y al muy poco tiempo tuve a mi primera hija, Ujú. Sara. Todavía vivía en esa casilla, prestaba el terreno, después me lo pude comprar y con la misma casilla que había traído de la villa, empecé a vivir en esa casita. Recién pude comprarme en una casa más o menos confortable allá por los 80, Ujú. 80, 82 más o menos. Muy bien. Bueno, y vos ahí empezaste, bueno, viviste toda esa realidad. Hay un punto neurálgico en tu vida que son fines de los 90, ¿no? Ahí sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que te movió? ¿Qué hacías en ese momento? Y bueno, ¿cómo es esa historia? Bueno, ahí ya habían pasado muchos tiempos, había ido a otra fábrica, ya no estaba en Sandvik, que era una fábrica importante, capital sueco. Ahí se fabricaba metal duro y yo había aprendido también el oficio de afilador de insertos para torno, digamos, ¿no? Que era un oficio interesante. Y después me voy a trabajar en Asindar y a poco tiempo hay un conflicto y del conflicto los nuevos quedamos afuera como siempre suele pasar, digamos, ¿no? Y entonces entré a trabajar en Yelmo. En Yelmo tengo un accidente, me corto 4 dedos de la mano derecha y bueno, es el momento más duro porque ahí pensás en que podés quedar sin trabajar y toda esa historia, pero tuve muy bien cuidado por los médicos y los enfermeros y toda esa historia, y yo también con muchas ganas de volver a trabajar. Todos me decían, bueno, ahora tenés 6 meses, quédate en tu casa. Yo decía, ¿qué hago 6 meses sin trabajar? Me dieron, el médico me da para hacer el ejercicio de recuperación, que trabajara con una pelotita, agarrándolo, qué sé yo, y yo veía que era como una tarea interesante en principio, pero que después no tenía mucho sentido seguir con eso, y entonces me compro una guitarra y empiezo a tocar la guitarra. Había aprendido por memoria, me acuerdo, la López Pereira y Samba de mi Esperanza, que eran fácil todo, y tocaba, y era muy interesante porque sorprendía a mis amigos tocando la guitarra con los dedos mutilados, digamos, ¿no? Y me gustaba todo eso. ¿Y cuántos Y años no, tenías vos? ¿Cuántos y años ahí tenías? ya tenía más de 27, 28 años. Ya Ah, tenía mis hijos, todo. Yo tengo 4 hijos. Después que tengo el accidente, tengo a mi última hija. ujú. Y empiezo a tocar la guitarra. Había aprendido por memoria cómo se pasaban los tonos y toda esa historia, como una manera de hacer ejercicio con mis dedos para recuperarme rápido. Y a los Ujú. 4 meses ya estaba en condiciones de trabajar. Por supuesto, el seguro no me habilitaba para eso, pero yo quería volver a trabajar, me sentía bien. Y aprendí esas 2 canciones y después intentaba hacer otras. Y ahí me di cuenta que uno puede tener mucha voluntad, pero ser artista es otra cosa. Uno puede tener habilidad con los dedos, pero si tiene mal el oído, fuiste, digamos, no, cantar nada. Así que bueno, cantar y bailar no fueron mi fuerte nunca en mi vida, pero bueno, me sirvió muchísimo para hacer ejercicio y poder recuperar rápidamente la movilidad de mis dedos. La empresa Yelmo me ofreció trabajar, pero trabajar en la imprenta de la empresa, en un lugar solito ahí, con una máquina en Rotaprint. Yo en Feliciano, parte de lo que había aprendido era el oficio de tipógrafo, porque Ujú. ahí mi patrón tenía también una imprenta y bueno, ahí armaba la,
las formas como para también trabajar en una vieja Minerva, y a partir de ahí me mandan a trabajar eso que no podía trabajar en la producción. Y eso la verdad que me molestaba muchísimo. Así que en un momento dije, yo quiero volver a ser metalúrgico, me probé en una fábrica, por agencia en ese momento, y entré a trabajar, y me fui de Yelmo. Ujú. Así que fue duro, sabiendo de que siempre estaba nunca me preguntaron qué me había pasado en la mano ni nada, y estuve muchos meses hasta que empecé a trabajar en otro y entré efectivo, y a partir de ahí empezó mi carrera ya con mutilado la mano, pero trabajando, me sentía muy bien yo mismo, ¿eh? Creía que eso podía decir que me había recuperado. ¿Sí? Mi problema mayor, increíblemente, yo vivía en Casanova y esta empresa estaba en San Justo. Mi problema mayor era viajar en colectivo a las 5:30 de la mañana, porque era época en que los colectivos iban llenos y uno tenía que ir colgado. Entonces salía a la ruta que quedaba cerquita, la ruta 3, y ahí para subir al colectivo era colgado. Y tenía que hacer un gran esfuerzo con la mano derecha para poder sostenerme del pasamano, sabiendo que cada barquinazo podía volar a la zanja, digamos, ¿no? Pero bueno, fue todo un aprendizaje. Bueno, y ahí vos seguiste trabajando, bueno, tuviste Sí, este problema, te fuiste superando sí. y en un momento vos te quedaste sin trabajo. Sí, en el año 93 Sí. me despiden de la última fábrica metalúrgica que trabajé porque falta de trabajo, Ujú. y me dan la indemnización, todo como corresponde, y con eso me compré una máquina de coser. Mi mujer trabajaba en eso, y entonces armé un tallercito. Y la verdad que no me fue mal, porque pude comprar otro, trabajaba mi hijo, mi mujer y yo, y agarramos trabajo de marroquinería, y trabajamos para una empresa que trabajaba para Avon. Y eso nos Ujú. daba bastante posibilidades, digamos, ¿no? También un gran esfuerzo, porque yo de La Ferrere, ahí ya me mudo a La Ferrere, tuve que ir a entregar los trabajos a José León Suárez, que quedaba como 1 hora y pico de viaje. Entonces, yo cada vez que iba lo tenía que llevar en un remis, porque yo nunca tuve coche hasta hace poquito. Este, y, y entonces la persona que me atendía allá siempre le decía, bueno, deme más para llevar, así me sale más barato el remis. Y generalmente como le cumplía, me acuerdo porque se repetía esta frase, iba y le preguntaba a la encargada general, que sé, bueno, Flores quiere llevar un poco más, le damos, y por ahí le decía, bueno, sacale a fulano y dale a Flores. Y a mí me dolía mucho porque yo estaba acostumbrado al gremio donde cada uno, cada compañero también tenía que trabajar, y entonces, viste, me daba un poco, no me gustaba eso de ser cuentapropista. Y Ujú. los años 94 yo estaba trabajando mucho en ese tallercito, y entonces mis viejos compañeros que vivían por ahí cerca venían a verme, a ver si le daba trabajo. Y yo la verdad que no tenía para dar trabajo, aparte no era esa mi intención. Al contrario, yo siempre soñaba en que podía volver a la fábrica sabiendo que ya tenía cerca de 40 años y una mano mutilada en el mercado laboral estaba en desventaja, sin lugar a duda, ¿no? Pero empezamos a conversar, venían, me ayudaban, que eso tomamos mate, recreábamos nuestras viejas conversaciones de la fábrica, y hasta que se empiezan a surgir los primeros movimientos de trabajadores desocupados. Y empieza ellos también a organizarse y me invitan a una olla popular en San Justo, y había muchos que los conocía ahí, así que yo empecé a ir a los movimientos piqueteros a la noche. De día trabajaba y a la noche me iba a acompañarlo un rato, les llevaba la yerba, pues yo no ganaba más o menos bien, digamos, ¿no? Para ellos que estaban desocupados, porque las ollas populares duraban meses delante de un municipio, digamos, ¿no?
Ese fue el momento en que yo entro, siempre digo que bastante contradictorio, porque yo entro teniendo trabajo, pero no fue nada malo de haber estado ahí, porque a los pocos meses la empresa Avon se va, empieza a tener la confección en Colombia, y esta empresa queda con muy poco trabajo y prácticamente se hace insustentable, ¿no? Pero bueno, ahí empecé a hacer changa y todas esas historias que Ujú. después empezamos a hacer siendo piquetero con otros compañeros. Otros compañeros y algunos que habían trabajado conmigo en otras fábricas, digamos, ¿no? Nosotros Y, habíamos perdido el lugar que era la empresa y empezamos a tener como techo el barrio. Ahí nos ujú, juntábamos. ujú. ¿Y cómo, y qué buscaban en esa época con todo esto que hacían en la calle? ¿Qué es lo que buscaban? Bueno, categóricamente lo que nosotros queríamos era trabajo. Queríamos volver al trabajo. Nosotros no nos dábamos cuenta hasta ahí los cambios que había habido. No, nosotros queríamos volver al trabajo. Y Ujú, eso fue lo que nos unió. Los primeros movimientos piqueteros eran eso. Y ujú, también eran distintos a lo que conocemos hoy, porque vos para cortar una ruta tenías que juntar miles de personas, no es que venía la policía y te corta, no, no, ahí tenía que ponerle el cuerpo al colectivero, al hombre que transitaba la ruta, que venía también ellos apurados, eran otra cosa. sí. Y vos en un momento te diferenciaste de muchas de esos movimientos. ¿Qué es lo que te llevó a decir, bueno, el camino es otro, va por otro lado? Mire, la verdad que hoy, mirando para atrás, es contradictorio lo que pasó en ese momento. Nosotros hicimos una asamblea ya en el año 97, ya estaba Cutralcó y Jujuy, se habían masificado los movimientos de piquetero, y nosotros estábamos muy ligados a todo lo que tenía que ver con los derechos humanos y toda esa historia, porque nos sentíamos también como desaparecidos del sistema, digamos, ¿no? Nos ¿Mm? identificábamos así los desocupados. Y con estrecha relación con las madres de Plaza de Mayo, lo acompañábamos en su ronda. Ellos nos habían dado de alguna manera cobijo ahí, digamos, ¿no? Nos hacían los volantes y todas esas cosas. Y empezamos a tener buena relación con Eve Donafini, que nos planteaba un dilema que siempre era así: ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a ir siempre a andar en una olla popular frente a los municipios pidiendo comida, o qué van a hacer? Y nosotros decíamos no, que queríamos volver al trabajo. Y dice, bueno, para volver al trabajo hay que pensar en trabajo autogestionado, qué sé yo, hay que luchar por eso. Y cuando hay un ofrecimiento de subsidios, nos dice, no, subsidio no, ¿cómo van a tener eso? Se van a acostumbrar y va a ir en contra de ustedes mismos. Eso nosotros le creímos eso, porque las madres eran las que levantaban la consigna, por ejemplo, de no a la reparación histórica. Era un debate entre los organismos de derechos humanos, y eso a mí me gustaba, digamos, ¿no? Que iban a pagar por los desaparecidos, no tenía que entrar la plata en eso. Y en nosotros también, porque creíamos que eso nos iba a llevar a quebrar la cultura del trabajo. Esto es un debate entre distintos movimientos en el año 95, que era 97, que era increíble, ¿no? Era todo una Es decir, que, abstracción. a ver, el gran debate era, yo quiero trabajo, pero no quiero subsidio porque si no me acostumbro al subsidio y pierdo la Sí, cultura del trabajo. Ese era el fondo. los otros sectores te decían, no, no, pero si a nosotros nos dan el subsidio, podemos administrarlo nosotros y nos juntamos todos y hacemos una cooperativa, una empresa, toda esa historia. Pero nosotros decíamos, pero una empresa no lo podés hacer con capital ajeno. Nosotros conocíamos lo que era una empresa, digamos. Ellos son unos tipos que tienen capital, vienen, compran máquinas, son los dueños y ellos administran todo. Bueno, una cooperativa era muy difícil, porque una cooperativa tenía que saber gerenciar, era gerenciar como una empresa. Nosotros conocíamos las cooperativas de vivienda, el Credicop, qué sé yo, no había las cooperativas que hay hoy, digamos, ¿no? Y entonces eso era como difícil podernos convencer de que eso pasaba por ahí. Pero decidimos nosotros rechazar en el año 97
los planes sociales como una actitud rebelde, como una cosa de dignidad, digamos, ¿no? Cuando uno dice, no, hasta acá llegué, acá no quiero pasar. Fue Ujú. así, no es muy pensado. Hoy podemos decir, bueno, lo pensamos, no. Es mentira, padre, no le quiero macanear. Pero bueno, vos acá estás diciendo, tenías este interrogante, significó un movimiento muy fuerte, un antes y después de un montón de cosas, pero vos terminaste haciendo una cooperativa después. Sí, 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 sí. Después de transitar varios años, nos dimos cuenta que habían aparecido nuevos movimientos sociales, ya había un cuestionamiento al movimiento obrero, ya no era el movimiento obrero que nosotros habíamos conocido en los años 60, 70, que estaba cambiando en el mundo, y fuimos a participar en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, muchos compañeros. Ahí nos dimos cuenta que la desocupación era mundial, porque Ajá. vimos movimientos de trabajadores desocupados de Sudáfrica, de Francia, de todos lados. Entonces dijimos, no, algo cambió, nosotros no podemos seguir con la tesitura de decir queremos volver al trabajo tal cual es. Tuvimos varios seminarios donde ahí ya se planteaba que lo que había cambiado no era que no había más trabajo, sino lo que había cambiado era la modalidad del empleo. Tuvimos contacto con el movimiento Sin Tierra de Brasil, con los movimientos de Chiapas, ¿no? Con los movimientos zapatistas. Entonces eso nos fue dando de que se podían hacer cooperativas, porque nosotros teníamos mucho miedo de hacer cooperativas que después fueran también un foco de corrupción. Conocíamos las cooperativas de vivienda en Argentina, que en algunos eran realmente para sacar plata, digamos, ¿no? Y que las Ujú. viviendas no se terminaban y toda esa historia. Imagínense que vivíamos en La Matanza, donde ahí había un personaje también muy, muy participativo en esos momentos, que empieza a meterse en el tema de los desocupados a través de las CTA, que es Luis de Lía. Él tenía cooperativa de vivienda, que había hecho una actividad social muy importante al comienzo, pero que después se fue como yendo para otro lado, digamos, ¿no? Ujú. Entonces esos ejemplos no queríamos. Ajá. ¿Y cómo llegan ustedes a, por ejemplo, en este caso, ser la Juanita? Bueno, en el año 2001 armamos la cooperativa, también muy rara. Ahí tuvimos contacto con la gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativa, que tenía un instituto de capacitación, y del COP, que nos fue dando cursos sobre la cuestión del cooperativismo, y nos fue gustando. Y nosotros no queríamos abandonar. El tema del trabajo, ahí ya un poco estábamos más, habíamos tenido algunas conceptualizaciones, haciendo muchos cursos. Eran épocas en que desde las asambleas populares de la ciudad de Buenos Aires venían a los barrios a acompañarnos, es decir, eran el 2001 había dado esa convergencia entre los distintos sectores sociales, y entonces nos planteamos hacer una cooperativa donde queríamos unir los dos pilares para nosotros que eran importantes. El trabajo, que nos daba libertad. Yo le digo, esa cosa, los primeros, siendo metalúrgicos, las primeras veces que recibíamos los pan dulce a fin de año, nosotros no queríamos eso. El debate era que queríamos ganar bien para comprar nuestro pan dulce donde queríamos. Hoy eso parece irreal, digamos, ¿no? Pedimos pan dulce al que pase. Y bueno, unir eso con la cuestión de la educación. Nosotros vivimos que el tema de la escuela y toda esa historia era la mejor herramienta de ascenso social, ¿no? Vos podías venir con una mano atrás y otra adelante, del interior del país o del otro lado del mar, y si tenías un oficio se aprendía, te podías comprar una casita, y si tenías un hijo que tuviera más o menos ganas de estudiar, podía ir a la universidad pública, qué sé yo, y ser profesional. Ser profesional incluía a toda su familia, a los sectores medios. Esa era la aspiración, absolutamente sin ningún tipo de prejuicio, ¿eh? Vos lo planteabas así, esa era como una cosa. Hoy decir eso te dice sos de derecha, qué sé yo, ¿viste? Pero esta idea de ascenso, digamos, estaba en nosotros. Así que armamos una cooperativa, un formato raro, que siempre digo era el 2001, y el INAES nos aceptó el objeto social, porque era una cooperativa de provisión de servicio.
no de servicios, sino de provisión de servicios asistenciales, educativos, asistenciales y comunitarios. Y ahí el objeto social era que podía armar emprendimiento siempre y cuando sea para la capacitación, y también podía armar una escuela. El objeto social nos permite a nosotros hacer un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria. Tenemos un jardín de infantes. Siempre digo, bueno, vamos bien, empezamos. Hace 14 años que tenemos un jardín de infantes muy particular, donde incluye a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que eso fue el comienzo de la Juanita. Y después nos fuimos dando cuenta de algunas cosas. Por 2 años después, más o menos, teníamos una filósofa que venía a la cooperativa y nos daba clase de filosofía los domingos. Y quiero decirle también, padre, que esa filósofa nos traía alguna cerveza, y entonces nosotros no solamente estudiamos Mejor, filosofía, no mejor sabemos si íbamos por todavía. la filosofía o por la cerveza, pero íbamos ahí. Muy Después bien. escribió un libro también donde contaba un poco de esos talleres, Anabel Lee Telles, que era una filósofa uruguaya, que se llamaba Filosofía del Porvenir. Ah, mirá. Y bueno, nosotros éramos conscientes que estábamos siendo un poco conejillo de India de toda una mirada que ella tenía, pero que a nosotros nos sirvió una barbaridad. Y esa incorporación nos hizo ver 2 cosas del 2001, ya 2 o 3 años después, digamos, ¿no? La primera era que toda esta cuestión de la lucha, que nosotros siendo piqueteros habíamos abrazado con los organismos de derechos humanos, lo más importante era la lucha, había que ponerlo en cuestión. El 2001 no hay ninguna duda de que fue el año, por lo menos vivido por nosotros, de mayor lucha, donde no era solamente los más desposeídos, los desocupados, los pobres, sino también los sectores de clase media, casi un, un ideal de lo que sería la lucha, digamos, ¿no? Distintos sectores sociales. Yo le digo que nos habíamos acostumbrado también a tirar presidente, 4 o 5 en una semana, pues nosotros íbamos al Congreso y al otro día caía un presidente, toda esa historia. Ahora, la conclusión categórica que sacamos fue que ese fue el año que más perdimos los pobres. Entonces había que revisar alguna cosa. 2001, los pobres algunos perdimos todo. El que tenía un cochecito, la casa, la familia, porque también la desocupación pega muy fuerte en la familia. Entonces había que reflexionar. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad lo que teníamos que buscar es una convergencia entre otros sectores que eran los que nos habían acompañado, que eran muchos, aquellos sectores de clase media, inclusive de empresarios, que nosotros para identificarlo, como estábamos con esta filósofa, los llamamos los excluidos morales. Nosotros éramos excluidos sociales, no había ninguna duda, todo el mundo decía eso. Pero esa crisis en la Argentina había dejado también a otro fenómeno que eran los excluidos morales. Y nosotros empezamos a decir, juntos tenemos que salir de la situación, y empezamos a buscarlo. Un curso de poder ciudadano que nos da de ciudadanía, qué sé yo, y nos dice, bueno, el primer derecho que han perdido ustedes y que tienen que recuperar es el trabajo digno. Y dice, bueno, nosotros le vamos a presentar a algunos empresarios que ustedes le presentan sus proyectos. Y habíamos en esta tarea de educación para el trabajo, habíamos conseguido prestados 6 máquinas y 6 mujeres del barrio habían empezado a aprender a coser. Y nosotros fuimos, nos dijo, bueno, hay algunos empresarios textiles de confección que a lo mejor le dan una mano para armar, y el taller, y nos presenta a una persona, la verdad que excepcional, Martín Churba. Y bueno, vamos a verlo, charlamos, era difícil ir a verlo porque, y esto era lo más interesante, un grupo de piqueteros de La Matanza, que tenía un lugar, una escuela abandonada que lo habíamos tomado y nos habían cedido en comodato, relacionándose con un diseñador fashion de Posada y Rodríguez Peña. Si hay lugares tan distintos eran estos, ¿no? Sí. Pero sin embargo una persona excepcional. Nos Ajá. enseñó todo el arte de la costura y también del negocio. Un día me dijo, mire, ustedes para sobrevivir han hecho sin lugar a duda que apelar a su creatividad. Y dice, yo también apelo a mi creatividad, no para sobrevivir, sino para hacer negocio. Yo le voy a enseñar todos. Y nos enseñó todo.
y exportamos remeras a Italia y guardapolvos a Japón y armamos un taller de costura. Era un excluido moral. Y ahí tomamos visibilidad y empezamos a recibir muchas propuestas de trabajo, no solamente en lo textil y qué sé yo. Teníamos una panadería que había empezado en el 2001 como una cuestión de subsistencia, con un horno de barro y un fuentón de amasadora y palito de escoba de sobadora, pero conseguimos una donación de la Embajada de Canadá para nuestra panadería, un proyecto de panadería que le pusimos de nombre La Masa Crítica, porque cuando alguna ONG venía y nos decía que había algún proyecto, que sé yo, nosotros decíamos que éramos 20 y los otros movimientos tenían miles de personas, y nos decía, bueno, no hay masa crítica suficiente para llevar adelante este proyecto, le vamos a presentar al Lerete, a Delía, de otros movimientos que tenía mucha gente, y a nosotros nos dolía eso, pero no podíamos mentirle, digamos, éramos poquitos, porque al rechazar los planes sociales, quedamos muy poquito cuando armamos la cooperativa. Y así que bueno, empezamos con esa panadería que vendíamos el pan a $1, me acuerdo, en un nodo de trueque. Y con las máquinas pensamos en que nuestros compañeros tenían que tener un aguinaldo. Nosotros vendíamos pan dulce a fin de año, como éramos monotributistas, no podían, aparte de nuestro emprendimiento, no podía acumular para tener el aguinaldo, y empezamos a pensar en un producto que se vendiera bien. Y nos enteramos que Maru Botana había hablado bien de nosotros, de este grupo de piqueteros que no había tomado los planes sociales, sino la cuestión de defender la cultura del trabajo, qué sé yo. Y alguien dijo, ¿por qué no vamos a verlo? Churba nos había dicho de que las asociaciones son duraderas cuando cada uno de los socios pone lo mejor que tiene y no lo que le sobra. Si pone lo que le sobra, cuando deja de sobrarle, se rompe. Entonces, ahí fuimos a verlo a Maru y nos atiende. Maru es como en la tele, muy, muy dinámica, ¿no? Estaba en su negocio. Estamos conversando como una hora, contándole todo lo que habíamos hecho, qué sé yo, hasta un momento dice, bueno, pero ¿qué quieren de mí? Nos dice ella, ¿no? Y dice, porque se pone a la defensiva, yo trabajo no tengo, dice, porque tengo ya el plantel de los chicos que trabajan conmigo hace muchos años. Y dice, y máquina no me sobra, porque ustedes tienen mejores máquinas que la que yo tengo, de acuerdo a lo que me han contado, con esa donación de la Embajada de Canadá. Y dice, y plata tampoco, porque soy un artista, qué sé yo. Nosotros lo escuchábamos ahí atentamente, y de pronto le decimos, bueno, no queremos nada de eso. Lo que queremos es que nos des una receta de pan dulce, porque queremos vender, y si nos permitís decir que nos diste vos, porque ya habíamos aprendido la cuestión de marketing, toda esa cuestión con Churbo. Yo siempre digo, inclusive estas historias lo contamos ahora que hay vivo de Instagram, qué sé yo, Sí. cuando hacemos los pan dulces, porque todos los años viene, y digo, y Maru se puso muy contenta cuando le dije que lo que quería era su receta. Dice, bueno, no Ajá. tengo que pagar nada, y ella se ríe mucho. Y sí, y a partir de ahí nos dio su receta. Hace 17 años que viene de esto. Todos los años nos acompaña, nos dio algunas indicaciones, aparte de darnos todos los secretos, los insumos que teníamos que usar, aprendimos todo, y hoy nuestra panadería, este año, en medio de la pandemia, se vendió 27.000 kilos de pan dulce. El año pasado vendimos 40.000 kilos de pan dulce. Como regalo empresarial, pero también creemos que el pan dulce es un vehículo de integración social, porque ese pan dulce que tiene los mejores insumos, la receta de Maru Botana, fruta glaseada en serio, todas las cosas que hacen la diferencia, se vende como regalo empresarial bastante caro, con un packaging de Martín Churba, que todos los años nos da idea de cómo hacerlo, y eso de venderlo con bastante valor agregado nos permite vender, no sé, este año creo que se venden 500 pan dulce, el mismo pan dulce a precio prácticamente de los insumos para nuestros vecinos. ¿Y qué le decimos al vecino? Usted puede hoy saborear un pan dulce de la calidad de Maru Botana, porque en la otra punta de la sociedad
hay alguien que pagó muy bien eso. Eso ya se conoce en todo. Entonces nosotros decimos, el pan dulce es un vehículo de integración social. Mirá, qué impresionante. Bueno, todo eso viene y en un momento te decidís a la política. ¿Por qué te decidís a la política? Bueno, eso también fue una cosa de como muchas cosas que me pasan en la vida que no tienen explicación racional. A ver, Eh, nosotros en el Jardín de Infantes tenemos hasta hoy la participación de la familia. Todas las semanas se reúnen las madres de los niños que van al Jardín de Infantes los días miércoles, porque esa es la contrapartida de un jardín de infantes que es cuota cero. Nosotros conseguimos padrinos para sostener, lo que sé yo, todos los útiles para los niños y también el pago de los docentes. sí. Y las madres lo que tienen que poner es ese compromiso de participar en la educación de sus hijos. Entonces participan en eso y más o menos una vez por mes están en el aula, ¿no? Haciendo la merienda, toda esa cosa, como para que vean el tremendo problema que tiene una maestra que con 20, 25 chicos no es lo mismo que tener uno en la casa. Y entonces interviene y también la maestra se siente de alguna manera controlada por la familia. Y eso va dando una idea de integración. Así que hay un problema muy grande, en el 2006 habrá sido, en el barrio, que muchos chicos empiezan con el Paco. Hasta acá no se conocía el que se drogaban con el cemento, que aspiraban, qué sé yo, pero empieza ahí a verse lo que es el Paco. Y alguien estaba también de una ONG dándole algunos cursos y le pedimos a ver si tenía algún conocido que nos diera alguna indicación. Y dice, tengo una persona que es la que conoce mucho sobre esta cuestión, que lo dice permanentemente, que ha estudiado, pero es política. Hasta ahí nosotros estamos peleados totalmente con la política, porque decíamos, no resolvió nuestro problema por una cuestión personal, digamos, ¿no? De sentimiento. Y dijimos, bueno, no había otra, digamos, ¿no? Entonces dijimos que venga esta señora, era Lilita Carrió, era diputada. Bueno, vino, dio la charla sobre el Paco y a mí me sorprendió mucho porque las mujeres le empezaron a contar todo, que fulano vende, esa cosa, esa relación de confianza que cuando está terminando la charla yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque esta señora va y denuncia, pero después el vuelto lo teníamos nosotros con esta gente. Y bueno, me sorprendió Carrió que le dijo, bueno, yo ahora no voy a hacer la denuncia porque ustedes van a pagar y yo me voy a mi casa de la Avenida Santa Fe, tranquila, a mi departamento y no lo voy a hacer. Me sentí muy bien porque digo, una política que cuida a la gente, uno tenía la imagen del político que no tenía nada que ver. Muy bien, termina la reunión, salimos a conversar solos ahí, hay un eucalipto enorme ahí bajo el eucalipto y empezamos a charlar, yo y ella, digamos, ¿no? Sentado ahí en una piedra. Y me dice, bueno, estoy pensando en armar un proyecto político que reúna lo mejor de la política con lo mejor de los movimientos sociales, gente que tenga valores y principios. Dice, ¿por qué no nos acompañás? Y le digo, yo la verdad que le cuento, la política a nosotros nos abandonó, toda esa historia, habíamos votado en blanco las últimas elecciones. Y me dice, no, pero la política es lo que le da escala a lo que ustedes están haciendo, sería muy importante. Y si quiero hacer este nuevo espacio, y para eso tengo que renunciar a la jefatura del ARI, y como me había denunciado Dualde, no sé qué, por una denuncia que ella tenía, dice, y van a hacer un circo con los fueros, voy a renunciar también a mi banca de diputado. Mi ilusión duró, digo, 20 minutos. Digo, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, está todo bien, qué sé yo, nos despedimos. Digo, bueno, veníamos bien. Me impresionó lo de las mujeres, pero esto no lo va a hacer. Algunos meses después que veo por los diarios que había hecho todo eso que a mí me había adelantado, la verdad que me ganó el corazón, siempre digo, es por ahí. Y bueno, después me convocó a conversar, toda esa historia, y empecé a entrar a la política. Yo le dije que lo iba a acompañar porque me parecía una mujer de principios, digamos, ¿no? Esto de sostener lo que decía, por lo menos a mí me había impactado esas cosas. Ahora,
me dice cuando se acercan las elecciones del 2007 de que lo acompañe como candidato. Bueno, eso era otra historia. Una cosa era acompañarlo, votarlo, decir que era buena persona, que eso, otra cosa es involucrarse. Y nosotros estábamos acostumbrados en la cooperativa a ser muy horizontal, es decir, todo lo conversábamos entre nosotros, no tomaba decisión personal nadie, porque precisamente eso era nuestra experiencia de estos movimientos sociales. Y así que hago una asamblea, ¿no?, de la cooperativa para ver qué le respondíamos. 20 de junio del 2007. Me acuerdo bien porque era 20 de junio y es el aniversario de la muerte de mi madre, ¿no? Se daba esas cosas increíbles. Mira. Y entonces se hace la asamblea y como es las asambleas en los barrios, opiniones diferentes, pero había un sector de la cooperativa que no quería que fuera ahí. Entonces termina mayoritariamente, una señora rompe la paridad y dice, bueno, ustedes que siempre criticaron a la política, me dice a mí, ¿no? Usted que siempre criticó la política, ahora tiene la oportunidad, vaya y haga lo que tiene que hacer, ¿para qué habla? Y Mira. eso hizo que muchos pensaran desde el sentido común, bueno, esta era la oportunidad. Pero este grupo de compañeros que eran los más con experiencia, que se en los sindicatos y eso, me pone condición, que sí, que vaya y le diga a Carrió que iba a entrar a la política, pero que no me ofreciera un cargo cualquiera de concejal por ahí, sino que quería ser diputado, que yo le dijera que quería ser diputado. Bueno, ese era el mandato de la asamblea, eso también terminó ahí. El tema es que cuando le digo a Carrió eso, ella me dice, ah, qué bien, sí, sí puede ser, porque a vos te conocen por lo de Churba, qué sé yo, toda esa historia. Dice, y vas a encabezar la lista. Yo me quería morir, Vas porque... a ser diputado en el fondo. Pero aparte que me imaginaba dando debate en la televisión, qué sé yo, sin conocer nada del programa del ARI ni nada, ¿no? Menos mal que la política tiene algunas cosas. A la semana me llama Adrián Pérez y me dice, se le armó un lío en el partido a Carrió, porque dice que hay un sector que quiere que yo en realidad encabece la lista. El caso de Adrián, le digo, genial, ningún problema, decirle a Lilita que ningún problema, yo voy segundo, donde ella quiera. Lo importante era que quería colaborar. A los 2 o 3 días después me vuelve a llamar y me dice, hay otro sector del ARI, a medida que la encuesta subía, digamos, no, a mí me iban desplazando. Y hay otro sector del ARI que quiere, Macaluce, no, ningún problema. Después se arma la coalición cívica, que era el proyecto de Carrió que a mí me había dicho bajo ese árbol, y entonces me dice que había otros que venían, el caso de Margarita Stolbiz, el Partido Socialista, qué sé yo. Terminé sexto en la lista. Y ahí ya mis compañeros que no querían que vaya a la política me decían, sos un tonto. En el barrio se dice otras palabras, padre. Sí, sí. En todos los barrios se dicen de otra manera, ¿eh? Sí, sí, sí. Este, esos que no querían, ¿por qué no peleaba? ¿Por qué no decía que no, que quería ese lugar? ¿Qué sé yo? Bueno, porque esta sensación de poder contagia muy rápido, digamos, ¿no? Por supuesto que yo decía que eso era una cuestión de vocación de servicio y si iba, mejor. Terminé sexto en la lista, entramos 9. 9, así que entré de diputado ahí. Mi problema fue uno de los primeros días que voy al Congreso. Ahí un periodista que me había hecho un reportaje por lo de la Juanita y qué sé yo, esto de la asociación con Churba y toda esa historia, llego ahí y me dice, vení, que quiero hablar con vos, qué sé yo. Y dice, no es para hacerte un reportaje, nada, pero te quiero hacer una pregunta. Dice, vos que cuando era piquetero criticabas al Congreso que era un antro de corrupción y qué sé yo, ¿qué vas a hacer acá? ¿Qué vas a cambiar? Ah, qué problema. Yo, mi cabeza pensaba a 2000 por hora. Y le digo, no, no, yo nada. Yo no voy a cambiar nada. Una persona no puede cambiar una institución. Yo creo que va a haber mucha gente que entre a la política y que en ese momento sí, seguramente muchas cosas van a cambiar. Ahora te quiero, dice, bueno, pero así cualquiera zafa, dice, me estás dando una respuesta para zafar. No, le digo, te quiero hacer una afirmación. Yo vengo a probar que las instituciones no cambian a los hombres, son los hombres los que cambian a las instituciones. Yo vengo a probar que la política no me va a cambiar a mí.
Y 4 años tuve eso en la cabeza permanentemente, y cuando terminó mi mandato y me fui a trabajar a la cooperativa como era antes, y no tenía ni auto, ni me había enriquecido, ni nada, yo sentí que me había cumplido con mi mandato que me sacó ese periodista. Digo, no era algo que lo había pensado antes. Y que tiene que ver mucho con la cuestión ética, digamos, ¿no? De hacer lo que realmente un político tiene que hacer, que es responder a las necesidades de la gente, y que tiene que ser vocación de servicio. Yo ahora le digo a todo el mundo, el que ve la política como un trabajo es el peor, porque no tenés libertad. Porque si vos lo ves como un trabajo, cuando está con alguien que tiene posibilidad de perder, en general busca otro que está por ganar. Entonces vos querés continuar con tu trabajo. El tema de la política es tener esa libertad para decidir, digamos, ¿no? Ujú. ¿Y cuál crees que fue tu aporte en ese tiempo de diputado o en la política que vos seguís haciendo actividad política? No es que dejaste de hacerla. ¿Y cuál crees que es tu aporte? Yo creo que es mostrar que alguien que viene de lugares tan distintos de lo que se supone que es la construcción de poder en un lugar importante, puede ser manipulado por cualquiera. Yo Ujú. demostré que puedo equivocarme políticamente y puedo seguir a una persona equivocada, pero lo hago desde un lugar de convicción. Y Ujú. afortunadamente en ese sentido también el haber estado acompañado por Carrió, que uno puede estar a favor o en contra de la política, pero nadie le puede achacar de corrupción ni nada por el estilo, creo que también fue parte de mi suerte que tengo en la vida, porque yo tengo que decir de haber sido un trabajador metalúrgico, que ahora ya estaría jubilado, qué sé yo, la posibilidad de trabajar en la Juanita y hacer todo eso, me dio esta posibilidad de estar conversando con ustedes, de ir a charlas en las universidades, de ir a distintos países. Y una de las experiencias más importantes desde el corazón fue visitar a Israel en una delegación donde yo siempre digo a los compañeros, no tienen ni idea lo que significaba estar en el río Jordán y mojarme las patas. Digo, yo me sentía, o de ir a la piedra donde Pedro multiplicó los peces, qué sé yo, esas cosas que uno sabe. Y una cosa que casi no lo cuento, pero es para mí casi un milagro. Resulta que ser que yo tengo la costumbre de levantarme muy temprano, no importa dónde esté. En mi casa a las 5 de la mañana, esa idea del reloj de la fábrica a las 6, digamos, ¿no? Domingo incluido. Tomo mate y ahora que está la computadora no hago ruido, así que no jodo, pero muy, muy, muy difícil. Y ahí estaba en Nazaret, y en una posada, y a las 5 de la mañana me despierto y salgo a mirar ahí los montes, y veo una estrella. Y por supuesto el lago, toda esa historia, muy, muy emocionante. Y cuando salimos de ahí, el guía dice, hemos visto muchas cosas, ya estábamos terminando el recorrido, o sea, volvíamos a Tel Aviv, hemos visto muchas cosas, dice, pero ustedes saben que es algo que se mantiene igual que hace 2000 años, y que Jesús había visto, y este lugar permanece igual. ¿Qué es lo que permanece igual? Muchos decían, bueno, esto, las piedras, el río, qué sé yo, toda esa historia que habíamos visto. Dice, no, la estrella de Nazaret. Yo lo había visto, padre. No me animé a decirlo ahí, que yo fui un privilegiado. Bueno, y bueno, contaste un montón de cosas, estás en la política, seguís con la Juanita. Vos dijiste una cosa que es muy cierta, podrán decir cualquier cosa, me puedo haber equivocado, haber hecho, pero nunca van a poder decir que yo fui corrupto o alguna cosa de esas, ¿no? Me parece que es un título lindo, y me parece que nos dejaste muchas enseñanzas, ¿no? El tema del ascenso social, la búsqueda, el descubrir que un plan no soluciona, que puede ser por un tiempito, ¿no? Para ordenarnos.
Si vos tuvieras que pensar, a ver, acá son cosas más como prácticas, ¿cómo sería una idea tuya para erradicar la pobreza, para trabajar ese tema? ¿Qué harías o qué crees que tenemos que hacer como sociedad, como país? Bueno, primero que a mí me parece que hay que tener la convicción de que solamente el trabajo y la creación de riqueza hace que podamos salir de la pobreza. No es otra, no es sacarle a los que ya tienen, nada de eso. Y eso se tiene que hacer en convergencia de los distintos sectores de la sociedad. No es un sector contra otro. Y eso lo hemos aprendido nosotros cuando hablamos de esta cuestión de los excluidos morales, que es necesario ir al encuentro de otros que piensan distinto. Cuando empezábamos a hablar esta cuestión de excluido, nosotros no nos sentíamos excluidos, sino que estábamos sin trabajo porque otros no cumplían su rol social, que eran los empresarios, de darnos trabajo. No es que esto de pararnos desde la dignidad significaba que nosotros teníamos para dar. Y eso me parece que es un concepto que tiene que estar instalado, que precisamente el no estar este concepto es que te lleva a situaciones de conflicto que en vez de ayudar a crear más pobreza, a crear más riqueza, terminás creando pobreza. Y ahí empezamos a ver el concepto de integración. Y alguna vez vino a nuestra cooperativa Monseñor Casper, Monseñor del Vaticano, Sí, sí. muy conocido, y nos dijo, pero lo que ustedes dicen y hacen está en una encíclica de Juan 23, es un gran papa integrador, qué sé yo, nosotros no teníamos ni idea, padre, le digo la verdad, y leímos la encíclica y nos dio, porque somos muy audaz, y nos dio la impresión de que había una pata floja en la encíclica de Juan 23 que decía que la integración tenía que venir de arriba hacia abajo por los prejuicios. Nosotros dijimos, bueno, los prejuicios hay de los dos lados, por lo tanto tiene que ser un punto de convergencia. La integración es un punto de convergencia y no es un escrito ni es un discurso. La integración es un acto. Y yo siempre cuento, un acto es pasear, por ejemplo, por el barrio La Juanita con Enrique Cristofani, presidente del Banco Santander. Ahí va, cuando nosotros traemos los cajeros automáticos y después una sucursal de inclusión financiera a La Juanita, nuestros viejos amigos piqueteros decían, traidor, la patria financiera. Le digo, sí, usted no tiene ni idea de lo que es caminar 5 kilómetros hasta el centro de La Ferrere para ver si pasar 4 o 5 horas en una cola para sacar los 100 pesos de la asignación por hijo. Traer el cajero automático es un servicio, no importa si es la patria financiera, no. O juntarnos con Maru Botana o con Martín Churba, un diseñador fashion, qué sé yo. Pero el momento más interesante de integración se dio cuando nosotros acompañamos el conflicto agropecuario, porque ahí pensábamos que si el campo se desarrollaba, muchos jóvenes que como nosotros venían a parar a Gran Buenos Aires iban a tener la posibilidad de tener trabajo ahí, no iban a venir. No había una actitud ni política ni nada, sino también práctica desde nuestro lado. Y alguna vez, bueno, en el conflicto agropecuario acompañábamos al campo en su corte de ruta y qué sé yo, nos invitaban, íbamos a todas las movilizaciones. Yo siempre le decía que iba a darle clase de piqueterismo, digamos, ¿no? Porque era como, para qué nos llamaban. Pero ahí en las asambleas nos abrazábamos con estos productores, qué sé yo, y una vez cuando hay un conflicto por el tema de la sociedad rural, de que se lo querían sacar, se hace un acto en defensa y como todas las veces que hacían esa asamblea, a mí me invitan a subir al escenario para que diga algunas palabras, qué sé yo, y subo por una punta y en la otra punta estaba Biolcati. Y por supuesto voy saludando a los amigos que estaban ahí y me voy corriendo para el lado de Biolcati. Y los periodistas me van siguiendo y me doy cuenta que algo estaba por pasar ahí en esa esquina. Y era cuando me acerco cerca de Biolcati. Y por supuesto, como en las asambleas, que estábamos ahí a la noche, solos, qué sé yo, donde no había periodistas muchas veces, nos damos un abrazo con Biolcati.
Y era el abrazo, después salió en algunos títulos, de un piquetero con un oligarca, digamos, ¿no? Porque si hay alguien que tiene pinta de oligarca es Biolcati. Pero la integración es eso, es capaz de decir, yo me abrazo con esta persona que tengo valores parecidos. Y uno puede equivocarse si el otro tiene valores parecidos o no, pero la integración no es para el discurso. Y eso creo que es uno de los elementos más importantes que la Juanita, en su modelo, puede decir que ha sido ese lo que nos movió siempre. Es casi para nosotros como una ideología. Ujú. Está bien. ¿Cuál es una fortaleza tuya y una debilidad tuya? ¿Cuál sería? La fortaleza es ser persistente. Yo se me Ujú, pone algo en la cabeza, no soy tosudo, no es que le busco la forma, si no va por acá va por otro lado, pero persisto, persisto. Creo ujú, que eso tiene que ver con mi vida, es decir, mi vida no ha sido fácil nunca, ninguno de los proyectos ha sido fácil, pero persisto. ujú, Y mi debilidad muchas veces es creer en la capacidad de la gente de que pueden cambiar. Porque yo cambié, entonces creo que todo el mundo, si vos le das la oportunidad, puede cambiar. Y mucha gente no cambia. En ese ujú. sentido, por lo menos no aprovecha esa oportunidad de transformación. Eso puede ser porque uno confía. Otra fortaleza que tengo es precisamente el trabajo en equipo. Yo estoy permanentemente tratando de trabajar con otros. Es más, tenemos un libro que lo compilé que se llama Cuando con otros somos nosotros. Es decir, los otros nos dieron una identidad. Los otros, los que no son iguales que nosotros, empezaron a valorar, por ejemplo, eso de no tomar los planes sociales. Entonces nosotros no teníamos defender eso con convicción, no solamente era una necesidad nuestra, sino también no quedar mal con otra gente que había confiado en nosotros. Por eso lo mantuvimos en el 2001, que no fue fácil. ¿Tenés algún hobby? No, no ahora, no tengo mucho tiempo, me gusta leer, cada vez leo menos libros y la computadora me cuesta muchísimo concentrarme. Bueno, ¿a qué le tenés miedo? ¿Qué temés? ¿A qué le tenés miedo? Creo que más que nada a una sociedad disgregada. A mí me causa mucho escozor cuando veo los conflictos interminables y ahora el flagelo de la droga que hace que la familia se disgregue, que ya no haya instituciones que se respeten. A la anomia de la sociedad creo que es tremendamente peligroso, porque si no hay Estado, si no hay un ordenamiento, en ese sentido, en un mar de violencia y todas esas cosas, ganan siempre los que son más perversos. Tienes razón. ¿Una anécdota divertida, breve, que te acuerdes? Ahora no sé, no se me ocurre. No se te ocurre, No, ¿no? no. Tengo muchas, Bueno. pero no se me ocurre ahora. ¿Qué cosa que estás seguro que no volverías a hacer? Bueno, a mí me parece que es volver a la violencia de la calle, del piquete, así como metodología de reclamos. Más allá de que voy a las movilizaciones, pero no al piquete desesperado como única forma que tenés para demostrar que estás en contra de algo, digamos, ¿no? Ujú. ¿Y por qué? Porque cuando salís así, hay veces tenés ganas de quedarte, y quedarte de cualquier forma, digo, de no volver a tu casa porque no conseguiste lo que buscabas. Esa desesperación te lleva a hacer cualquier cosa. ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor que dejó este tiempo de la pandemia? Bueno, lo mejor me parece que es la reflexión de que estamos viviendo un mundo donde cosas desconocidas nos pueden pasar. Nos pega la realidad de esa manera, y creo que nos invita a reflexionar lo infinitamente débil que somos y que por lo tanto tenemos que empezar a pensar en otras cosas. Para mí reafirma mi humanismo en el sentido no utópico, sino que tenemos que creer en un hombre que realmente empiece a pensar en los valores.
Y lo peor es ver por televisión los dramas de la sociedad, que uno lo ve todos los días y no le da dimensión. Para darle un ejemplo, cuando la televisión muestra la Villa Azul, cómo se vive hacia adentro, y lo mostrás de manera obscena y por las cámaras y toda esa historia, vos decís, pero eso lo veo todos los días, pero visto en la televisión es como un impacto muy fuerte, porque eso ocurre en, no sé, 4.000 barrios del país, digamos, ¿no? Sí, Y eso claro. sí que es muy fuerte. ¿Cómo, cuando vos terminás tu día, ¿no? Ahora, en un ratito, capaz no termina el todo, o tenés un tiempo, disfrutás la familia, qué haces, cómo lo vivís? Sí, sí, disfruto mucho la familia y los amigos. Mi vida está muy ligada a la cooperativa. Yo vivo a 1,25 cuadras de la cooperativa y entonces voy siempre a desayunar. Por ejemplo, mi tarea en el Congreso me lleva 1 hora de viaje para llegar de La Matanza al Congreso, y generalmente todos los días paso a desayunar con los compañeros. Y yo digo, lo otro que disfruto mucho son los viajes, me encanta conocer lugares nuevos y conocer gente nueva también. Y siempre pienso, y les digo a los compañeros, la verdad que encontrarse casi todos los días con las mismas personas, va construyendo como una gran familia, eh, es divertido, con las mismas anécdotas que contamos 10.000 veces, digamos. Entonces, ahí contás y te reís de lo mismo, ya sabés cómo es el Sí, final, sí. pero te reís de lo mismo, pero que tiene que ver con la relación con el otro. Mira qué lindo. Bueno, gracias por esta hora larga que estuvimos compartiendo. Y normalmente me gusta como hacer una pregunta tipo reflexión. Es una imagen, pero es para un mensaje, ¿no? Eh, en muchos lugares o en la historia, cuando alguien moría se ponía una lápida y en la lápida se ponía algo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo te gustaría que te recuerden o qué te gustaría que diga esa lápida? Ah, bien, sí, sí. Aquí yace alguien que aún después de muerto sigue creyendo en los hombres. Mirá, bueno, gracias por esto, por este compartir y bueno, por este tiempo que nos regalaste a tantos que también lo ven por YouTube estas pequeñas charlas. Te Bueno, agradezco porque yo sigo muchísimo. creyendo que la humanidad no se va a suicidar y que vamos a salir de las situaciones más complicadas. Sí, Gracias, Padre. bueno. No, gracias a vos por todo este tiempito y bueno, que el Señor te siga bendiciendo en la tarea que haces. Y me parece que dejaste muchas perlitas ahí para pensar, para seguir pensando. Dios te Muchísimas bendiga mucho. gracias. Bueno, Dios te bendiga. Ahí está. Gracias. Bueno, le damos las gracias a Toti que nos acompañó y que realmente podamos seguir continuando con estas charlas del corazón. Vamos a ver cómo viene el 2021, si podemos hacer alguna charlita más antes de fin de año y seguiremos disfrutando de este tema. Que Dios nos bendiga a todos.